Y es que usted fue ministro de la Defensa, 2005-2006. Ha visto cómo se ha reducido el ejército, ha visto los ataques mediáticos, las decisiones erradas por parte de algunos miembros del ejército, no todos, pero hoy le pregunto, el ejército está enfrentando algún tipo de crisis institucional interna por la falta de credibilidad en algunos sectores de la población. Ahora ya desde afuera, no con el uniforme puesto. Oiga, ¿dónde estuvo el error del ejército? ¿Por qué después de ser la institución más respetada, después de haber ganado la guerra, abrió las puertas a temas aquí? Yo le voy a comentar, yo estuve fuera del país 14 años y cuando regresé una de mis sorpresas es que no había banco del ejército. No había banco del ejército. Y para mí era el lugar más seguro. Ahí está, ¿cómo se va a perder la plata de ahí? Se perdió. A ver, cuénteme, ¿dónde estuvo el error del ejército? Como por temas como esto, ahorita quieren comprar unos aviones. Y yo digo, pues, ¿será que no se dan cuenta de que eso no está bien? Cuénteme. Sí, hay muchos motivos. Yo creo que el primer motivo es que cuando el general Mejía Víctores convocó a la Asamblea Constituyente y dio todas las libertades, creo que eso se lo debemos de reconocer a él, dio todas las libertades para que la Asamblea desarrollara la Constitución tal cual la querían las fuerzas, digamos, políticas de ese momento, que si mi mente no recuerda, mal no recuerda, eran 3, y creo que tú estabas por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, el general decidió, y creo que fue una decisión en conjunto de la institución armada, no inmiscuirse y dejar que los políticos hicieran la Constitución tal como la querían. ¿Qué pasa a partir de esa Constitución? Pasa que el ejército, por lo mismo que había sido el gran triunfador de la guerra contrasubversiva, pasa a ser el objetivo de los políticos. Porque los políticos entienden que si el ejército no es debilitado, que es un craso error, y yo lo menciono en mi libro, si no es debilitado, ellos no van a poder manejar el país como se les antoje, que es lo que están haciendo hoy en día. Entonces, hay un dato curioso, Richard. De Vinicio Cerezo para acá, el promedio de un ministro de la Defensa han sido 9 meses. El promedio de un jefe de Estado Mayor oscila entre 7 y 8 meses, con rarísimas excepciones. Rarísimas excepciones. ¿Por qué? Porque los políticos no han dejado que el ministro ni el mando militar, es mi opinión, se asienten y dirijan a la institución como debe de ser. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, porque saben que la institución armada para mucha gente sigue siendo hoy en día el último baluarte de la moral y del honor nacional. Y por eso es que los tienen acuartelados. Por eso es que en el 2004 Berger hizo la reducción, que después se arrepintió, si nosotros decíamos, mire, pues si ya fue reducido a donde tenía que llegar. No, vamos más. Pero ¿quién era su vicepresidente? Exactamente. Entonces, ¿a qué hemos jugado? Yo le llamo a las dos caras de la naranja. Todos los gobiernos han tenido dos caras, una derecha y una izquierda, unas veces más derecha y otras veces más izquierda, pero siempre ha sido el ataque contra el ejército. ¿Por qué? Lo que hemos estado conversando, porque hay que debilitar a las instituciones que tienen la capacidad de mantener al Estado firme. Entonces el ejército es un objetivo para ellos y para la izquierda radical, y por eso es que desprestigian, vilipendian al ejército, lo sacan todos los días en mal y mal y mal, pero la gran sorpresa que la gente se da es que cuando tú vas al interior del país, el pueblo de Guatemala a quien más quiere y a quien más respeta es a la institución armada.
Yo les decía a mis oficiales cuando estaban en el ministerio, nos podrán sacar de todo, nos podrán decirnos, ¿no?, pero estamos en el corazón del pueblo de Guatemala. Y si estamos en el corazón del pueblo, de ahí no nos van a sacar. Y eso es lo que pasa hoy día. ¿Qué demanda la gente en el interior? Más ejército. Más ejército y más ejército, y queremos que venga el ejército, y queremos que venga el ejército, y los derechos humanos encima. No, 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 hay que destruir eso. Lo que hizo Chávez, y solo con esto termino, lo que hizo Chávez, no pudo dominar el ejército inicialmente, y entonces hizo sus fuerzas revolucionarias bolivarianas, ¿verdad? Lo que quería hacer Jacobo Arbenz aquí en el... Bueno, por ahí ya nos metemos a un poco de historia. Entonces, creo yo que las decisiones en términos de adquisiciones es porque equipar al ejército es caro. O sea, un helicóptero nuevo vale $15 millones. Potencializar uno quizás cueste 3 millones, sí, pero mire que esos son de la guerra de Vietnam, sí, pero siguen siendo operativos. El caso del C-47, por ejemplo, uno de los mejores aviones, pero comprar un avión similar a ese hoy día cuesta más de $100 millones. Entonces, la megapaca llegó para quedarse, pues. Y entonces compramos todo lo usado que hay en el mundo, repotencializamos fusiles, repotencializamos camiones, de todo tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque también entendemos que el pueblo de Guatemala tiene otras prioridades. Lamentablemente, esas prioridades después de 30 años no han sido solucionadas. Y pese a, como decía Vinicio Cerezo, cuando empezó y decía, yo no llegaba ni a 1,000 millones de quetzales el presupuesto de la nación, y hoy estamos rondando los 100 millones, los 100,000, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va a parar ese pisto? La corrupción de los políticos. Entonces a los políticos no les interesa tampoco una institución fortalecida que un día, como hizo Bukele, no sé si tú aplaudes eso, ir al Congreso y decir, aquí o me aprueban esto o me lo aprueban con el ejército ahí. Bueno, esa es una nueva faceta de la democracia, si le queremos decir así. Entonces tenemos que ver con mucha prudencia también las necesidades institucionales, me refiero al Ejército de Guatemala, que los necesita y que es una organización disciplinada, ordenada, capaz de realmente llevarle seguridad al país. Pero nos enfrentamos a estos grupos del Foro de Sao Paulo y toda la izquierda organizada y esto. Y te recuerdo, y con esto termino esta parte, te recuerdo que cuando Evo Morales fue a la consulta popular para su reelección, el pueblo le dijo que no, y a él, perdonen la expresión, le valió y se quiso reelegir. Entonces, ese es el temor, ¿verdad? Cuando Uribe, por ejemplo, movió y modificó la Constitución para la reelección, yo le aplaudí, pues dije, bueno, es uno de los líderes más connotados que hay en América Latina, un ejemplo a seguir. Tuve el gran honor de conocerlo en una visita que hice a Colombia. Esperamos lo mismo de Bukele, pero él, su prioridad eran las Fuerzas Armadas. Para que un país se desarrolle, Richard, necesitamos dos cosas: seguridad e inversión. Y no puede omitirse una de las dos. La gente dice, no, la seguridad, no, si no hay seguridad, si no hay garantías, no hay prosperidad. Entonces necesitamos las dos, tenemos que hacer, y dejar, como lo he dicho en otros foros, dejar de malgastar dinero en bolsas solidarias, en machetes, en esto. Todavía estamos regalando machetes, Dios nos libre. Deberíamos de estar regalando tractores, sembradoras automáticas, cosechadoras, pero regalarle a nuestros campesinos un machete. Bueno, eso es y sin lima. Estamos fregados. Bueno, pues es un aspecto interesante que tenemos acá. Yo en lo personal tengo mi propia opinión y creo que el Ejército de Guatemala ganó en el terreno, pero perdió en la batalla política. Creo que no pudo capitalizar esa victoria militar
y que el terreno de las relaciones internacionales, del desgaste mediático, de la cooptación de las instituciones judiciales fue una estrategia que las posiciones contrarias sí visualizaron. Y estoy de acuerdo con usted en cuanto a que la seguridad y la inversión son necesarias para obtener desarrollo. Bueno, hasta aquí llegamos con esta cápsula con nuestro querido analista Francisco Bermúdez. Vamos a un corte comercial. Muchas gracias, mi querido licenciado. Muy amable, Richard. General muy en fino. situación de retiro, Francisco Bermúdez. Vamos a un corte.